Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hoy nos visita desde España Miguel Nadal, consultor y formador en neuroproductividad. Vamos a conversar de qué trata la neuroproductividad. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Cristiana. Un placer estar aquí y un saludo a todos los televidentes. Es tu primera vez en Nicaragua, ¿qué tal? Sí, me hace muchísima ilusión. Lo conocía, había trabajado con clientes en Nicaragua, pero nunca había estado en este país tan hermoso. Espero volver a visitarlo. ¡Qué maravilla! He estado viendo tu sitio web, estoy suscrita a tus newsletters, tu canal de YouTube, te sigo en las redes. Me encanta lo productivo que estás haciendo y me gustaría, te has especializado en neuroproductividad. ¿Qué es esto de la neuroproductividad? ¿Qué es exactamente, ¿no? Sí. Es verdad que ahora mismo las palabras neuro están por todas partes, nos han inundado totalmente. Yo sobre todo lo que diría, para definirlo de forma más gráfica, para no entrar en tecnicismos, etcétera, diría que la neuroproductividad es aquello que nos pasa a muchos seres humanos, que es lo siguiente: queremos hacer algo y sabemos cómo debemos hacerlo, pero no lo hacemos. Esto sería neuroproductividad. Neuroproductividad lo que pretendemos es cómo podemos utilizar el poder de nuestro cerebro para conseguir nuestras metas. Básicamente la definición sería tal cual. Es interesante, por ejemplo, cómo hay personas que son altamente productivas y hay personas que la verdad no son tan productivas. ¿Qué requisitos debe de uno de formar, a ver cómo te puedo fortalecer para lograr una mayor productividad? Pues muy buena pregunta, Cristiana. Te diría sobre todo que el punto número uno y uno de los más interesantes es la mentalidad productiva. Porque muchísimas personas queremos cambiar, por ejemplo, los propósitos de Año Nuevo. Esto es un clásico, casi todo el mundo ha intentado tener propósitos de Año Nuevo, pero lo que ha sucedido muchas veces es que quiero, por ejemplo, hacer más deporte, o quiero tener una dieta más equilibrada, o quiero comer más verdura, y finalmente no lo hacemos. Entonces, realmente lo que hay que trabajar, una de las partes más importantes es la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, muchas personas piensan que es innato, que es totalmente innato. Hay gente que nace con más fuerza de voluntad y hay gente que trabaja con menos fuerza de voluntad. Entonces, yo lo que les diría es que la fuerza de voluntad se puede moldear, es un músculo que se puede fortalecer. ¿Cómo se puede fortalecer esta voluntad? Porque la gran pregunta es esta, ¿verdad, Cristiana? ¿Sí? Entonces, básicamente hay tres componentes. El primero es la glucosa. ¿Sí? La glucosa, el azúcar que tenemos en sangre. Cuando tú, por ejemplo, no tienes glucosa en sangre, es muchísimo más fácil no hacer las cosas. Cuando no tienes glucosa. Cuando no tenemos azúcar. Cuando no tenemos azúcar, exacto. Eso no significa tener que tomar azúcar refinado, etcétera. Hay muchísimas formas de tomar azúcar, como por ejemplo el más sano, que sería la fruta. A ver, ¿somos más productivos cuando no ingerimos tanto azúcar? ¿Así es? No, digamos, ¿al revés? Exacto. Hay que tener la cantidad exacta de azúcar para el organismo para que pueda funcionar mejor. Entonces tenemos más voluntad. Cuando tú, por ejemplo, tienes hambre, no tienes ganas de hacer cosas, lo que sucede es que, ay no, ahora mismo no me apetece cambiar, ¿sí? Tengo un hábito por cumplir, pero no lo voy a cambiar. Pues eso básicamente sería la glucosa. Es decir, tenemos que tener un nivel, pero no significa que tampoco tenemos que, ¿no?, tener muchísima glucosa en sangre. Por supuesto, tampoco tendría ningún sentido. Bueno, esto es interesantísimo porque realmente la voluntad que está guiada, digamos, de la motivación. Y hay personas que, por ejemplo, si nos vamos al tema de las dietas, digamos, para hacer una analogía, hay personas que no logran cumplirla tal vez solamente para un evento, quieren bajar unas cuantas libras para un evento, pero para tener una vida saludable es muy difícil caer, o muy fácil más bien, caer en tentaciones. ¿Nos podés compartir cuáles son, digamos, esos hábitos que se pueden fomentar para que nosotros seamos más productivos? Sí, por supuesto. El primero, sobre todo, que diría es el tema de la energía. Cuando hablo de energía, me refiero a energía mental. Muchísimas personas que quieren cambiar un hábito, lo que pasa es que muchas veces esperan a la noche a implementar ese hábito. Y normalmente lo que sucede es que por la mañana has hecho un montón de actividades, estás cansado, y llegas a las 7, 8 de la tarde y dices, ¿sabes qué? Ahora voy a aprender inglés. Y en ese momento, por supuesto, no tienes energía para hacerlo. Entonces, la primera recomendación que le daría al público es, sobre todo, cuando quieras cambiar un hábito, sea saludable, ir al gimnasio, comer menos azúcar, lo que sea, sobre todo, ten energía antes de empezar. Esto es básico, ¿sí? Y no intentemos cambiar las cosas cuando ya estamos agotados a las 7 o a las 8 de la tarde. Eso sería lo primero. Otra recomendación que diría es que a nivel profesional casi todo el mundo apunta sus cosas en la agenda, las tiene más o menos en su sitio, etc. Pero si nos fijamos, a nivel personal es como que no importa, ya me acordaré.
Esto es un clásico, es decir, no, yo me gustaría hacer mucho más deporte, pero no lo apuntas en ningún sitio. Y si tú no estás acostumbrado a hacer deporte, no te saldrá. No te saldrá porque no estás acostumbrado a hacerlo. Necesitas una anotación que te recuerde que tienes que hacer ese deporte. Entonces, esos pequeños dos trucos tan sencillos funcionan muchísimo y cambian realmente significativamente la vida de las personas. El truco, digamos, de los 21 días es verdadero, que supuestamente a los 21 días de cumplir ciertas cosas diariamente se posiciona en vos el hábito. ¿Eso es verídico? Se habla mucho de los 21 días. Es verdad que es una cifra que ha sido como muy manida, muy trillada, ¿no? Pero realmente no es verdad. Sabemos hoy en día que ya no es verdad. Han habido muchísimos estudios nuevos, bastante recientes, que hablan que los hábitos, el proceso de consolidación de un hábito, suele ser entre 60 y 250 días. ¿Y de qué depende esa diferencia? Porque, Cristiana, me podrías preguntar, ¿y qué diferencia hay entre 60 y 250? Pues muy fácil. 60 y 250 tiene que ver sobre todo, primero, con la dificultad del hábito que quieras hacer. Es decir, si tú, por ejemplo, ya corres maratones y ahora quieres empezar a ir en bicicleta, te será muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil poder ir en bicicleta porque ya estás acostumbrado a hacer deporte. Y eso incrementará, ¿sí? Al revés, reducirá los días que necesitarás para consolidar un hábito. Pero, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de la meditación, todo el mundo quiere meditar. Si no has meditado nunca en la vida, como es algo nuevo y muy resistente para ti, seguramente te va a costar muchísimos más días. Estamos en una época de emprendimientos donde mucha gente quiere emprender su propio negocio porque tiene la ventaja de que uno escoge los días, las horas, etcétera, de cómo uno modular el tiempo precisamente. Cuando se está en esa construcción es que se dan cuenta muchísimos jóvenes, por ejemplo, emprendedores, que es más difícil el emprender uno mismo que el trabajar para una empresa porque ya sos el responsable de absolutamente todo. Entonces, es fácil de que cuando se te presenten piedras en el camino te desmotives. La automotivación, ¿qué tan importante es para poder tener una neuroproductividad efectiva? Pues muy interesante. Yo sobre todo diría que hay una cosa que está muy sobrevalorada, que es el tema del propósito de vida, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que tener un propósito de vida. Eso está muy bien y es un eslogan muy bonito y funciona bastante bien. Pero el problema del propósito, el gran problema que tiene es que va cambiando conforme tus prioridades avanzan. Por ejemplo, hoy puedes pensar que mañana vas a ser un profesional de las carreras de Fórmula 1 y a lo mejor cuando avanza el tiempo te das cuenta que te gusta otro tipo de profesión. Por lo tanto, yo lo que diría es que es más importante la mentalidad productiva, lo que decíamos antes de la fuerza de voluntad, que no el tema de tener una visión a largo plazo para cambiar las cosas, etc. ¿Sí? Entonces, esto sería el primer punto. Después habría otro punto, que es la gente con la que te mezclas, la gente con la que te relacionas. Hay muchísimas teorías y muchas cosas que se basa este mundo, el tema de las 5 personas con las que más tiempo te pasas, que es lo que finalmente... Sí. Eso sí que es verdad que al final terminas, vamos a decir, contaminándote, o al revés, contagiando también de otras personas con su energía, pero también es verdad que a veces estar con las personas, vamos a decir, no equivocadas, pero simplemente las personas que no te tocarían en ese momento también hace que tengas que dedicar mucha más energía a cambiar, porque tienes un ambiente que te dice, no cambies, por favor, no cambies, porque ya estás muy bien así como estás, a mí ya me gusta, no quiero que seas otra persona distinta, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a veces uno tiene que proveerse y se requiere de cierta madurez, digamos, porque es fácil, es fácil irte con los amigos, salir, divertirte a toda hora. Sin embargo, siempre he pensado de que hay etapas para todo en la vida. Y a veces uno tiene que renunciar a cierta diversión cuando te querés realmente enfocar para que algo sea realmente exitoso. En cuanto a lo de la vocación, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona está en un puesto laboral? Tal vez no es esa su gran pasión, ni siquiera nunca se ha esculcado alrededor de su propia pasión, qué es lo que le motiva. Entonces, vemos que está cumpliendo un rol en una empresa, pero sin pasión, sino muy neutro. Entonces, ahí, por ejemplo, la parte de la vocación, ¿de qué manera puede ser un inhibidor para la productividad?
Pues muy buena reflexión, Cristina, la que has hecho, porque muchas veces la vocación, esta llamada vocación, que a veces simplemente es aquello a lo que me gustaría dedicarme, lo que sucede es que te genera mucha frustración. Estás en un sitio en el cual estás más o menos bien, pero siempre tienes en mente aquello que te gustaría alcanzar. Yo creo que eso es un gran problema, obviamente, como antes comentabas, porque al final siempre estamos pensando en aquello que queremos ser y no en lo que tenemos ya, ¿no? Yo sobre todo diría que en esta vida, y antes lo has dicho muy bien, hay una palabra clave que has utilizado, que es renunciar. Es decir, cada una de las actividades en la vida que puedas hacer, te tocará renunciar, no tienes más. ¿Por qué? Básicamente porque la renuncia cuando eres emprendedor es al tema de los horarios, ¿no? Habrá cosas como, por ejemplo, que a lo mejor no te puedas encontrar con las personas que quisieras. Habrá personas que a lo mejor serán esto que se llama personas tóxicas, que a mí no me gusta. Básicamente lo que hay es conductas tóxicas que las personas terminan aceptando o no. Este tipo de cosas tendrás que negociarlas cada 2 por 3, tendrás que negociarlas constantemente, porque al final, cuando tú quieres ser emprendedor, tienes que renunciar a estabilidad, tienes que renunciar, por ejemplo, al tema de tener unos horarios fijos, tienes que renunciar a saber que cada mes puedas estar tranquilo, tienes que renunciar incluso a tus vacaciones. Y ese tipo de cosas, sí, no todo el mundo está dispuesto a cumplirlo, es decir, no quiero hacerlo de verdad. Entonces, ser emprendedor al final es una decisión personal, por supuesto, pero implica renuncia. Y es verdad que nos han vendido muy bien, ser emprendedor es fantástico, ¿quién es emprendedor? ¿Será la mejor persona del mundo? Bien, hasta aquí todo bien, pero el problema es que ser emprendedor implica muchísimas renuncias que pueden ser positivas, negativas, esto cada persona lo decide, pero sí que es verdad que finalmente terminas tomando decisiones que a lo mejor implican renunciar a cosas que habías hecho en el pasado, ¿no? Tal vez como tener una especie de selección, digamos, que verdaderamente es lo de la toma de decisiones, sí, de pensar uno, a ver, si yo quiero realmente tener éxito, y parece mentira, pero hasta váyase al diccionario si es posible para que sepa realmente qué es el éxito, porque si se puede prestar a la ¿cómo se llama?, subjetividad de repente, ¿no? Totalmente. Y pensamos que tal vez porque vamos a ganar un montón, etcétera, etcétera. Como para lograr la neuroproductividad, me supongo que hay que hacerse como una introspección de hacia dónde realmente querés llegar. Si no, no hay neuroproductividad que valga, si no sabes dónde va. Exacto. Por eso antes te comentaba que uno de los problemas que tiene la productividad en general es precisamente esa, ¿no? Que muchas veces vienen a nuestra empresa y nos dicen, no, usted tiene que organizarse así, así y asá, fantástico. Pero yo tengo muchas resistencias, yo no quiero hacer eso, porque yo tengo mi propio sistema, mi propio estilo, y no quiero que venga nadie de fuera y me diga cómo lo tengo que hacer. Lo que precisamente intenta solucionar la neuroproductividad es que primero intentamos entender esa parte del cerebro, es decir, qué está pasando en tu mente que te impide ser productivo. Si no analizamos esa parte, nunca serás productivo, porque al final el hecho de tener una técnica, metodologías, etcétera, no sirve para nada. Las métricas, al final, lo que son las metodologías, prácticamente no sirven para nada, a no ser que te lo creas. Ahora, hay personas que gustan de trabajar bajo presión, hay otras que bajo presión explotan. Entonces, por eso mismo de autoanalizarse, ¿qué tipo? Por ejemplo, hay personas que vienen y dicen, no, demasiado tiempo disponible para hacer esta tarea, me afloja. Hay otras personas que requieren de una extrema. Entonces, ¿qué importancia ahí es? O qué importante es también, por ejemplo, el liderazgo en las empresas, de que conozcan, porque todos los seres humanos somos diferentes. Hay unos que trabajan muy bien bajo presión, otros no. Entonces no lo puedes hacer, digamos, resultados iguales a tus empleados si son diferentes, todos. Sí. Es muy difícil cambiar eso de las personas, ¿no? Hay organizaciones, hay empresas que intentan cambiar eso de las personas y es prácticamente imposible, ¿no? Sí que se puede, pero obviamente requiere muchísimo tiempo. Yo sobre todo lo que diría que aquí la parte más importante es la selección, es decir, cuando una empresa selecciona a esos empleados, sabe lo que se va a encontrar. Si no ha hecho un buen proceso de selección, se encontrará mejor con algunos perfiles que a lo mejor no encajan del todo bien en el equipo o en la empresa. Por lo tanto, aquí la selección sería la parte más importante. No tanto el tema del desarrollo personal, que obviamente también, sino un poco a qué tipo de personas quiero que vengan a mi empresa. ¿Me gustan las personas que trabajan bajo presión? Fantástico, pero demuéstralo, porque muchas veces las entrevistas te preguntan, ¿trabajas bien bajo presión? Pues claro, yo seguro, claro. ¿Trabajas bien en equipo? Fantástico, por supuesto. Entonces muchas veces no se hacen las suficientes preguntas o las mejores preguntas para saber si tenemos al equipo adecuado dentro de nuestra empresa. ¡Qué maravilla! Y hemos llegado, pues ya que sería como súper chévere que vivieras acá para que tuviéramos más contacto con vos, pero tal vez creo que vía Skype
Aunque son 8 horas de diferencia España. Exacto, son 8 horas de diferencia. Vía O sea Skype, que ahorita ¿sí? estarías dormido. Seguramente. ¿Estarías dormido? Seguramente. Sí, intento ser bastante estricto con el tema del sueño, sobre todo porque el cerebro precisamente necesita ir a dormir a una hora muy similar. ¿De cuántas horas sos vos? Bueno, porque se dice que son 8 a 10. Hay personas que con 5 ya están. ¿Vos con cuántas requerís? Yo soy de 7 a 8. 7 a 8. Y Cristiana, hay unos estudios muy interesantes que hablan de que, evidentemente, cada uno puede dormir lo que quiera, faltaría más, esto es libre, pero hay unos estudios que hablan de que necesitamos aproximadamente entre 5 horas y media y 6 horas para cristalizar todo el aprendizaje que hemos tenido hoy. Por ejemplo, si hoy yo he aprendido varias cosas, ¿no? He leído, a lo mejor me he estudiado, lo que sea, y después duermo 4 horas, mi cerebro será incapaz de cristalizar, es decir, de absorber todo ese conocimiento para mí. Entonces, es muy importante el sueño. Sin lugar a duda. Y nosotros, para los que nos están viendo en este momento, que ya son casi las 9:30, me imagino que ya van a quedarse muy quietecitos, muy tranquilos para dormir plácidamente para que el día de mañana puedan ser productivísimos. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Cristiana. Por acompañarnos. Han aparecido las redes sociales desde donde usted puede compartir o más bien leer los contenidos que está compartiendo Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Hasta la Hemos próxima. llegado al final. Esperamos que haya sido de su agrado. Los espero mañana a las 9 de la noche por Voz TV.